Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Pedagogía Teatral en México. Los saluda con mucho gusto el maestro Miguel Ángel Vázquez. Y el día de hoy, pues nos encontramos con una personalidad del teatro, del quehacer y el desarrollo escénico, sumamente importante y muy admirado por su servidor, el maestro Rodrigo Mendoza. Estaremos hoy hablando, reflexionando, conversando acerca de la vida y de las andanzas del teatro, que dicho sea de paso, todo lo que hablemos siempre va a terminar por recaer a los procesos pedagógicos. Y bueno, pues nada, maestro, muchas gracias por tu valioso tiempo, porque en estos tiempos lo que más vale es el tiempo desde mi punto de vista. Eh, y por otro lado, bueno, yo quisiera abrir con lo siguiente. Siempre los invitados, más allá de leer yo una reseña de su currículum, que el tuyo es muy amplio, tu trayectoria es genial. Lo que a mí me gusta mucho es que los invitados nos digan quiénes son, ¿no? Ujú. ¿Quiénes sino ellos para expresar quiénes son? Entonces háblanos un poquito de ti y junto con Pegado, que de ahí vayan surgiendo los temas de esta conversación. ¿Quién eres, maestro? Ok, pues bueno, de manera cronológica, supongo que mi primera relación con el teatro, trataré de centrar mi currículum con respecto al teatro. Eh, Mi primera relación con el teatro, pues es mi padre, ¿no? Mi padre Héctor Mendoza, por un lado, como director y dramaturgo, y por el otro lado, mi madre, Claudia Millán, como actriz y luego finalmente productora de televisión, ¿no? Em, por tanto, pues bueno, nada, crecí haciendo comerciales, porque claro, si ahorita se quejan de los sueldos que tenemos los actores y Ujú. demás en el teatro, pues en esa época igual, ¿no? Y entonces, siendo huérfanos ambos padres, eh, pues tenían que rascarle por todos lados, Claro. ¿no? Y entonces mi madre decidió que era una buena idea hacer comerciales y de pronto pues yo tenía 6 meses, ya estaba encuerado en la tele, ¿no? Con Johnson y Johnson, ¿no? Ok. Y, y unos años más tarde, pues mi hermano lo mismo, haciendo una cosa que se llama trimetose y así, ¿no? O sea, hacíamos Ujú. varias cositas así. Pero a mí me empezaron como a entrenar desde muy pequeño a leer a primera vista, ¿no? ¿Qué es esto? Es, es algo que hacen sobre todo los locutores, ¿no? Y la gente, los actores de doblaje y demás. No había muchos niños que supieran leer, por lo tanto, una voz de niño que no fuera una mujer haciendo como que era un niño, Claro, pues era pues, invaluable, ¿no? claro. Con lo cual, de pronto ahí me la vivía yo en estudios de grabación Sí. y ahí fue donde me empecé a enamorar de estas cosas, ¿no? Dije, wow, estoy en una nave, Sí. ¿no? Sí. Maravillosa. Y, y de ahí brinqué a las telenovelas, ¿no? A ser niño de telenovelas y demás. Finalmente hicimos la barra de infantil del Canal 13, que en esa época se llamaba Imevisión. Eh, E hicimos varios programas ahí, La Canica Azul, El Chocolate Cantante, Pampa Pipil, sí, o sea, una cantidad enorme de programas y ahí nace, este, si no mal recuerdo, ahí nace o mi madre trae o produce, ayuda a producir a El Chavo del Ocho, por ejemplo, ¿no? Y, y pues ahí empezó mi maravillarme Sí, con por el quehacer supuesto. teatral, con la actuación, pero sobre todo con dirigir, como estar detrás de cámaras. Eso me llamaba mucho más la atención. Mi hermano estaba feliz delante de las cámaras, Actuando. ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Um, y entonces, bueno, vamos creciendo y el divorcio de mis padres hizo que esto se intensificara más, ¿no? Que mi madre dependiera más de nosotros para tener el dinero de la casa, ¿no? Claro. Y hasta que en un momento dado me atropellaron
y me tuve que alejar un poquito de esto. En alejarme y, y sentirme inválido y con pocas posibilidades de hacer nada, estuve 1 año y medio recuperándome de este accidente. Sí. Salí de ahí no con ganas de hacer teatro, pero con ganas de hacer ejercicio, de hacer deportes, ¿no? Y entonces me metí a entrenar, finalmente entré en el CEDOM, a hacer atletismo y demás, eh, fui el primer mexicano en lograr las marcas para entrar a las Olimpiadas. Y y me dio por saltar en paracaídas, ¿no? Entonces, Después del accidente después del accidente fatal, ¿no? 6 años después, Sí, sí. salto en paracaídas, me rompo la espalda, los meñiscos, y con eso, que ya estaba yo puestísimo para irme a las Olimpiadas, pues le doy en la torre a mi sueño de las Olimpiadas. El coach dice, ya tienes meñiscos fregados. No sabíamos nada de lo de la espalda en ese momento, pero ya tienes meñiscos fregados, ya no tienes la capacidad para competir. Y me sacaron, ¿no? Entonces, frustración, ¿no? Y en esta frustración ya tenía también la edad para entender que si yo me seguía por el teatro, iba a estar siempre a la sombra de mi padre. Mi padre siendo una gran figura del teatro ya en ese momento, ¿no? Bueno, él desde los 21 años con las cosas simples ¿no? Brinca y se convierte en un parteaguas, incluso con el Don Gil como director, se convierte en un parteaguas en el teatro mexicano, ¿no? Entonces, Don Gil de las Calzas Verdes. El Don Gil de las Calzas Verdes. Que lo hizo en el Frontón. Yo tenía 3 años, me acuerdo muy poco de ese montaje, por supuesto. Y probablemente la gran parte de lo que me acuerdo son mentiras, ¿no? Sí. No lo sé. Pero pienso que si yo me dedico al teatro... Tenías esa sensación. Sí, voy a estar siempre a la sombra. Después lo comprobé, ¿no? Pero para mí el teatro, la gente que estaba en el teatro, ¿no? Julieta Gurrola, o sea, todas estas personas que hoy son realmente los grandes nombres de la actuación y de la dirección y la dramaturgia en México, pues eran mis hermanos mayores, mis primos, mis ¿Creciste tíos, con ellos? Sí, vivían en la casa, ¿no? Claro. O sea, se ensayaban en la casa, vivían en la casa. Y luego, cuando mis padres se separan, pues yo me iba con mi papá el fin de semana y era o sea, aparte de estar con mi papá, era ir a ensayo o ir a función, ¿no? Claro. Y podrías decir que eso era tu escuela también, o sea, esa era mi escuela, claro. Tu casa era tu escuela, claro, ¿no? Con todos estos personajes, con todos estos actores, actrices, porque imagino que los ensayos eran riquísimos, deliciosos y largos y... Más para una persona que le gusta el teatro que para un niño. Eso es cierto, exactamente. ¿no? Pero te puedo decir muy bien que a los 8 años tuve yo aquí, se me sienta, ¿no? Julieta Gurrola, desnuda, ¿no? Entre escenas, ¿no? Que estaban haciendo In Memoriam, ¿no? Entonces, este tipo de experiencias creo que pocos niños de 8 años tienen, ¿no? Claro. Y luego sales y la mujer hace magia en el escenario y demás, y tienes a 8 personas ahí encuerados, ¿no? Actuando de una manera maravillosa. Pues claro que era mágico, ¿no? Para mí la iglesia era eso, era el teatro. Era el teatro, ¿no? Claro. O sea, mi padre no nos permitía ni medio suspiro, ¿no? Llegábamos al teatro y era silencio absoluto, ¿no? Por eso el día de hoy me cuesta tanto trabajo ir al teatro y escuchar a todo el mundo, y con el teléfono celular, papas, echando a perderle la función al de atrás, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas es como de changos, pues, ¿no? Y en esa época, pues, el día de hoy, pues es otra cosa, ¿no? Pero en esa época tampoco existían celulares. A lo mejor lo habrían hecho, no lo sé, ¿no? Pero se respetaba más, se iba de traje, ¿no? Era otra mística, ¿no? Era otra... Totalmente otra cosa. Sí, ¿no? Sí. Entonces sí, para mí era ir a la iglesia, ¿no? Y entonces prestaba atención. Mi hermano no, se dormía, se iba y venía, pero yo estaba ahí y veía cómo mi papá los llamaba, los movía y demás. Y entonces desde muy chico empecé a ver cómo, digamos que el camino del héroe, en el caso de Héctor Mendoza, ¿no?
O sea, lo vi pasar desde, creo que cuando yo empecé a darme cuenta de lo que estaba haciendo mi papá, estaba en su época Grotowski, ¿no? Sí, 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 Y sí. de ahí empezó como a mudarse, a mudarse, a mudarse y a encontrar cosas y demás. De hecho, no hace, bueno, sí, hace muchos años, me invitaron los de la academia a, a hacer, pues a dirigir una mesa redonda. Y noté a muchos alumnos de Miguel Ángel Ferris Ujú. en, en el público. Y entonces dije, bueno, vamos, seamos amables con los chicos que están aquí, que son básicamente la mayor parte del público, ¿no? Y démosle algún regalito, ¿no? Y entonces se me ocurrió decir, bueno, ¿qué opinan del trabajo de mesa? ¿No sabes? O sea, tenía yo aquí a actores que llevaban 50 años con Héctor Mendoza, 40 años, 30 años, 20 años, quienes ni nomás lo conocían, pero no habían estudiado con Ujú, él. ujú. Y todos asumieron que mi pregunta era estupidísima, porque pues el trabajo de mesa es el trabajo de mesa, ¿no? Y entonces cuando me tuve que imponer, incluso amenacé a uno a golpes, o sea, imagínate la Ujú, ujú, brutalidad, ujú. ¿no? Nos dimos cuenta que efectivamente todo el mundo tenía un concepto Distinto. distinto de lo que era La mesa, sí, sí, el sí, sí. trabajo de mesa, ¿no? Y entonces, pero sí, ahorita mencioné a Julieta, Julieta nuevamente, fue la primera que me dijo, pero Rodrigo, de todo el mundo esperaría esa pregunta menos de ti, ¿no? Espero que, bueno, el día de hoy sepa o entienda que lo que yo buscaba era eso, era eh, definir que el trabajo de mesa no estaba definido, ¿no? Mm, No había una generalidad con respecto a este, ¿no? Llega un director y su trabajo de mesa es, aquí está tu texto, súbete al escenario, empieza ahí, tu papel es tal. ujú. ¿Y cuál fue el trabajo de mesa? Claro. ¿No? Inexistente, ¿no? Y otros, como mi padre, que como bien decía Susana Alexander, es que tu papá mm, concibe una obra, se embaraza y no da luz hasta dentro de 9 meses, ¿no? Eh, tenía cierta razón, ¿no? Eh, sí, era de los que yo, con los que yo he trabajado, de todos los directores en México y en el extranjero, era el que más tiempo pasaba en su trabajo de mesa, ¿no? ¿Cómo era como director contigo en ese sentido? Es decir, Mi papá, creo que una de las cosas que más le tenía miedo era ser nepotista, ujú, o ser criticado en todo caso, ujú, de ujú, nepotismo. ujú. Um, Regresándome a la parte en donde mis accidentes y la Olimpiada y demás, ahí decidí ser músico, ¿no? Dije, Ah, ahí fue tu decisión de claro, o sea, acceder a la necesito música. algo en donde mi papá no sea nadie, ¿no? Wow, interesante. Y Sí, entonces me fui a la música y aprendí a amarla de una manera sobre de todas las cosas, sí, ¿no? sí. No fue una mala decisión de mi parte, pero sí, yo empecé tocando el piano y demás, y cuando mis padres se divorcian, que yo tenía recién cumplidos 4 años, en ese momento no me volví a acercar a la música, hasta este momento, ¿no? Que de pronto me decían, oye, pues, ¿te parece a John Lennon? Vamos a hacer ¿no? Unos Beatles revival, ¿no? Sí, 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 sí. Y con eso fue que empecé, que me regresé a la música, ¿no? La música Y se convirtió ahora en tu nueva iglesia, en vamos mi a nueva decir, iglesia, ¿no? ¿no? Tu Sí, nueva sí, sí, casa, sí. tu nuevo lugar tu nuevo laboratorio, tu nuevo... Mi nuevo amor, pues, ¿no? Claro. O sea, pero yo sentía que iba tarde, Ujú, ¿no? Yo estaba empezando ya muy tarde en la música. Entonces me obsesioné, ujú. me obsesioné bajando mis calificaciones en la escuela, reprobando, sin relaciones amorosas, o sea, estaba yo ¿Qué edad tenías ahí? totalmente ahí. Pues 18 años, Ujú, 17 años básicamente, no, no es cierto, estoy mintiendo, 16 años ujú. cuando tomé la decisión. Y, o sea, de empezar con la música, pero no fue sino hasta los 18 que dije, me dedico profesionalmente a esto, pero ya para entonces estaba yo viviendo solo, ya me había Ujú. salido de la casa de mi madre porque se hizo de un marido nuevo y este marido era un tarado, ¿no? O sea, no creo que haya sido una mala persona, pero era tonto, era muy tonto. Y entonces hacía tonterías y entre esas tonterías
pues le ponía el cuerno a mi mamá, se la pasaba borracho, ¿no? O sea, varias Sí, cosas. sí. Entonces en un momento dado me dio un bofetón y le dije, esta es la última vez que no te lo regreso. La próxima vez te regreso el bofetón. Claro. Y después de eso estaba tan incómoda la situación ahí que decidí mejor ir. Moverte. Que eso también te invitó a otro tipo de experiencia ya en esta independencia, ¿no? Claro. Pero Sí, sobre todo te incursiona en la necesidad de ganar y dinero, de moverte, ¿no? así es. Entonces, yo vengo de una familia, vamos, de chico doblaba los periódicos para ponérmelos en los zapatos, porque por los hoyos, ¿no? Y entonces la humedad se metía, Sí. ¿no? Y entonces me ponía periódico para no enfermarme, ¿no? Como suela, ¿no? Ujú, De ujú. zapato. Entonces yo vengo de ahí y de pronto, no nada más vengo de ahí, sino que salgo a la calle sin un peso, con una guitarra, ¿no? Y sabía yo dibujar. Entonces acepté un trabajo en, en Reino Aventura, bueno, que antes era, sí, no, Era Reino Reino Aventura, Aventura, sí, 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 exactamente. sí. Y hacía caricaturas, ¿no? Y con Ujú, eso me pagaba la escuela de música, ¿no? ujú. Em, Estando en la música y empezando a componer y demás, yo le pedí a mi papá, déjame hacerte la música de Claro, tus obras, ¿no? claro. Y él no, y no, y no. Y entonces no fue sino hasta que otras personas, ¿no? Gerardo Vázquez, me invita y me dice, ¿me puedes hacer la música de esta obra? Y yo dije que sí, invitó a mi padre a ver la obra, vio la obra mi padre y dijo, ¿y esta música? Tú la hiciste, ¿no? Ujú. ¿Sí? ¿Y dónde la grabaste? Claro. Y entonces me llama finalmente, pero te digo esto del nepotismo porque tuve que primero trabajar con otros antes de que él me llamara. Y cuando me llamó, como él es, bueno, era un melómano empedernido, Sí. La música siempre lo acompañó en todo también a él, todo. evidentemente, sí. Y la primera obra que me dejó, me la chifló toda. Yo, de hecho, no la pongo como parte de mi currículum porque yo hice la transcripción y luego el arreglo y la orquestación, pero la música se le ocurrió a él, ¿no? Me dijo, no, mira aquí, ¿no? ¿no? Y esto, y de ahí evolucionamos hasta un punto en el cual mi papá llegaba y me entregaba el texto, ¿no? Hacía una obra al año y me entregaba el texto y me decía, esta es la obra, ¿no? Ujú. Entonces yo la leía, me daba un par de días, yo la leía, regresaba y le decía, bueno, que creo que la obra trata de esto, Sí. ¿no? Y hacía el análisis. Y entonces a partir de eso le hacía yo una oferta y Mm. demás, ¿no? Pero Eh, ya generaban una colaboración. ya prácticamente no me decía nada, Sí, sí, ¿no? sí. Casi llegaba yo con la música hecha Ajá. y no me volvió a molestar más, Wow. ¿no? O Ajá. sea, básicamente, si acaso me decía, oye, este me lo puedes hacer más grande Ujú, o este me lo ujú. puedes Sí, recortar, sí, sí, ¿no? sí, sí. Nada más. Y, y justamente en este espacio dio un taller de, de perfeccionamiento en dirección actoral, ¿no? Ujú. Para Bellas Artes y vinieron la, yo les llamo la crepe Suzette, ¿no? Esto, los mejores directores de México en ese momento, ¿no? Estaban ahí, vamos, desde Martín Acosta hasta Mario Espinosa, o sea, todos los que eran Ujú. un director importante en la Sí. época, estaban ahí. Y entonces yo le dije a mi papá, oye, invítame, déjame entrar, de oyente, o Ujú, sea, ujú, pero ujú. déjame entrar. Y dice, ¿por qué tú quieres hacer esto? ¿No? Tú eres músico, ¿no? Y yo decía, es que quiero llevarme mejor con ellos para que me conozcan como músico, vean que soy buena onda y que me inviten a trabajar con ellos, Claro, ¿no? claro, claro. Y entonces no le encantó la idea, pero dijo, bueno, pues órale, ¿no? Entonces me aceptó y me fue muy bien, me fue muy bien con él, con ellos no, pero con él me fue muy bien, a tal grado que me entrega un texto y me dice, pues a ver, léelo y demás, aquí está el texto de este año, ¿no? Entonces yo lo leo, llego y le explico, y se me queda viendo diciendo, ¿no la quieres dirigir? Wow. Yo,
¿Qué? ¿What? ¿No? No, pues como que dirigirlo. Y entonces, de hecho, me fui con la que era mi mujer en esa época, ¿no? Con Laura, y dije, ¿cómo ves? Está pasando esto. Y, eh, y entonces me dijo ella, ¿vas? Ujú, ¿Por qué no? ¿No? Yo creo en ti, ¿vas? ¿No? ujú. Y entonces acepté y le dije a mi padre, ok, acepto, pero con una sola condición. Tú no te apareces Exacto, sí. en los ensayos nunca, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces me dijo, al ensayo general sí, porque tengo que saber si llevo o no una bolsa de papel en la cara el día del estreno, ¿no? Y yo así, hombre, gracias por el apoyo, ¿no? Pero qué presión, ¿no? Es decir, ¿No? poner en un lugar donde no te estorbe ese tipo de pensamiento, porque finalmente tu escuela la fuiste haciendo, o sea, tu pedagogía, el traje de director lo fuiste haciendo bajo la presión, bajo tu creatividad, bajo la influencia de la música y todas las bondades que te dio la música Uh-huh. para llegar a un estreno. Entonces Uh-huh. a mí me llama mucho la atención ese proceso de tu pensamiento en los ensayos, de pronto decir, tal vez esto no les guste o si les guste, no, lo pongo en un lugar donde no me estorba y cuál es mi visión Uh-huh. respecto a lo que yo quiero Fíjate hacer. que en ese sentido tuve muchísima suerte, Sí, porque en esa época justamente a mí me estaba yendo muy bien como músico, ¿no? sí. Entonces no me presionaba Ah, mira. el asunto de que fuera un fiasco, ¿no? Ujú. O sea, lo que sí me pasó es que si es un fiasco es culpa de mi papá porque me dijo que la dirigiera, ¿no? Básicamente. Sí. Pero claro, por supuesto, el profesionista que llevas dentro, pues no te deja relajarte, ¿no? No. Pero sí tenía esta ventaja y lo que sí tenía como experiencia era que pues venía dirigiendo a músicos. Los músicos pueden ser mucho más desagradables que los actores en cuestión de ser irreverentes, ¿no? También, dicho sea de paso, el músico está mucho más preparado que el actor, ¿no? Ujú. El actor en términos generales, si bien le va, estudió 4 años, Ujú, ¿no? ujú, ujú. El músico estudia 10 y Sí. sigue estudiando Y toda sigue. su vida, Ujú. ¿no? Entonces, llegar y tontear a un músico es mucho más difícil que a un actor, ¿no? ¿Quién era tu elenco de esa apuesta, En esa apuesta tuve, imagínate, eran Emma Deep, maestra Emma? empezó Laura Padilla, pero la cambié por Erika de la Llave. Esto estaba Esteban Soberanes, Ujú. Hernán Mendoza, Fernando Escalona y Roberto Soto, ¿no? Muy bien. Emma Deep, ya la dije. Ah, sí, a la Eso, maestra, sí, 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 también, sí. em, Y estabas además con tu hermano también. exacto, ¿Tú lo ¿no? invitaste? Hernán. ¿Él se acercó? ¿Cómo fue esa...? Lo que pasa es que cuando yo acepté esto, hablando con mi mujer, dije, es que cada vez que yo me doy cuenta que me da miedo algo, voy y lo hago, ¿no? O sea, eso es un defecto en mi cerebro o no sé qué me pasa, pero me pasa eso. O sea, yo salté en paracaídas porque le tenía miedo, porque descubrí que le tenía miedo a las alturas, Bien. ¿no? Y entonces, um, y una vez que le salto, entonces yo luego ya me pongo a volar en hand gliders y luego hasta prueba y O sea, parapente, fuiste ¿no? avanzando ahí el riesgo y el límite y todo esto. Claro, para Sí. romper con el miedo, ¿no? Ujú, Y ujú. entonces en este caso dije, ¿cuál sería mi mayor miedo? Pues no estar bajo la sombra de mi papá. Pues estoy fregado, ¿por qué? Porque la obra es de mi papá. Sí. Entonces, ¿qué hago? Entonces lo primero que decidí hacer fue, ok, va a ser una obra de mi papá, lo voy a hacer con actores de mi papá, en un teatro de mi papá, Oh. ¿no? Al estilo de mi papá, Ujú. ¿no? Con tal suerte que hubo personas, que sí sé quiénes son, que dijeron, no, esa la dirigió La Mendoza. dirigió Mendoza, Y claro. tienen toda la razón, no más que no Héctor, sino Rodrigo, ¿no? Repito, mi papá la vio en el estreno, en el ensayo general. Jamás puso un pie en el ensayo antes de, Pero una ¿no? parte de su estilo
o sea, es parte de ti. Yo no tenía los pantalones ni la No. experiencia para hacer otra cosa. Esa es la realidad. Claro. O sea, yo lo hice al estilo de él. ¿Por qué? Pues porque él la iba a dirigir, pero estaba enfermo, ¿no? Entonces, él la iba a dirigir y era una forma de homenaje y era una forma de decir, entiendo lo que has hecho, creo que sé para dónde vas y si decides dejarme la estafeta, yo la tomo, Wow. ¿no? Ese sí era un compromiso y eso sí me daba pavor, ¿no? ¿Eso en qué año fue? En el 2000. En el 2000. En el 2000. Que él muere en el 2010, ¿no? 2010. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, esa obra se hace acreedora a 7 premios, ¿no? Mejor dirección, mejor actor, que se lo lleva Hernán, mejor actor, coactor, que se lo lleva Roberto Soto. En otra se lleva como mejor coactor también Fernando Escalona, mejor actriz Erika de la Llave, mejor coactriz Emma Dib, ¿no? Mejor texto, ¿no? Y ya, ¿no? ¿Cuál era el nombre de la obra? Eso, 7, mejor texto y creo que también nos llevamos escenografía, ¿no? La música no le hicieron caso. Esto no me fue bien. Evidentemente la hiciste. La hice yo, tú. pero o sea, todo el mundo estaba con la obra Uh-huh. y ni quien se diera cuenta de la música. Lo que pasa con la música en el teatro es eso. Mientras menos te des cuenta que existe, mejor hiciste tu trabajo. Uh-huh. Y eso, te tengo otra anécdota por ahí con Luz Emilia Aguilar Cincer, ¿no? Sí. Pero bueno, pues el caso es ese, o sea, ya con haber ganado en mi primera obra mejor dirección, ¿no? Y sobre otras personas que no voy a decir ahorita porque me odió mucho tiempo y me bloqueó muchas veces. Sí, lo sé, ¿no? ¿Cómo se llamaba la obra? La caída de un alfiler. Uh-huh. Y pues ahí me di cuenta que sí me gustaba esto de dirigir teatro, ¿no? O sea, el dirigir esa obra le dio un nuevo sentido a tu quehacer, a tu carrera, a tu desarrollo y a tu proceso como ser humano y como artista, porque me imagino que de esa manera fue como, de alguna manera, porque siempre estuviste y fuiste parte del teatro, uh-huh. Pero de ese modo, no sé si llamarlo con la aprobación o con la consecuencia o el resultado, una parte de ti reconecta con eso que ya sabías porque lo venías aprendiendo desde pequeño, uh-huh. Y te permite entonces decir, bueno, vamos a continuar con la música, pero una parte de ti empezó todo este proceso formativo porque además eres maestro, uh-huh. de actuación. Uh-huh. Entonces, sabemos que ocupar esa silla es complejo. Sí. ¿Y cómo se descorcha esta parte docente en tu caso? Pues mira, ahorita que bien dices lo de esa obra me marcó un cambio en mi vida. Fue muy, muy interesante porque antes de esto, justamente el mismo año, había hecho la música y también saqué un premio para una obra que dirige Jonah Weisberg de Luis Mario Moncada, que se llama Opción Múltiple, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Opción Múltiple fue también un exitazo, fue maravilloso, pero bueno, yo hice la música y venía haciendo música para muchas personas, no nada más mi padre, sino para muchos otros directores, y ganando, ¿no? Reconocimiento y ganando premios y ganando esto a nivel, no nada más en México, sino a nivel internacional. Trabajé y gané premios en Nueva York, en Italia, en España, en Venezuela, o sea, Canadá, o sea, en muchos lugares. Me iba muy bien como músico, ¿no? Y el problema fue que cuando dirijo, los directores de México dejan de llamarme. Para hacer la música. Para hacer la música. O sea, en ese momento fue, tú también vas a dirigir, sí, pues sí, córtalas, sí, ¿no? Sí. O sea, mis brothers, mis primos, todos ellos me dieron la espalda en ese momento. Sintieron una competencia, puede ser. Una competencia, ¿no?
Y entonces dijo, bueno, pues ya eres director, ya para qué quieres hacer mi música, ¿no? Sin enterarse que ahí, todavía en ese momento, para mí la música era más importante, ¿no? Ujú. Todavía el día de hoy prefiero Sí, hacer la sí. música de una obra de teatro que dirigirla, Bueno, es que ¿no? tu conexión con la música viene desde una Toda la vida. raíz muy poderosa, ¿no? La Ujú. música te enseñó nuevos caminos, nuevas formas y nuevos... Y sobre todo también siento que te dio un sentido de pertenencia desde la identidad, desde el decir, bueno, en este espacio puedo crear sin tener ataduras en mi cabeza de ningún tipo, que Ujú. tal vez en su momento te daba el teatro, pero como Ujú. decimos, con la dirección de esa obra se abren otros caminos, ¿no? Claro, me cambió todo. Y al sentir que los directores me habían rechazado ya, pues decidí seguir dirigiendo. Pues qué otra opción, de qué otra manera me voy a quedar aquí. Mi papá se está muriendo, ¿no? ¿De qué otra manera voy a permanecer en mi familia, que es el teatro? Yo nací en el teatro, mi familia es el teatro, ¿no? Claro. La música es un amante, ¿no? El teatro es mi vida, el teatro es mi esencia, Esa es tu ¿no? esencia. Y, y fue muy difícil porque sí, las envidias, eh, los despechos, ¿no? En alguna ocasión, ¿no? Andas con una persona o esa persona quiere andar contigo y dices que no y no te das cuenta que eso se va a convertir en que cuando esa persona tiene poder te va a hacer la vida de la fregada. Que Posible. todos lo vivimos, ¿no? Sí. Todos lo vivimos de alguna manera. Y entonces me dediqué a tratar de hacer teatro inteligente, Ujú. ¿no? O sea, ¿cuáles son las obras que nadie quiere montar? Voy, ¿no? Ujú, ujú. Soberbio de mi parte, Sí. tal vez, ¿no? Pero, pero dije, bueno, por lo menos ese es mi discurso, Claro. ¿no? Y, y de alguna manera sentía la obligación de continuar con la estafeta de mi padre, ¿no? Mi padre mejora de esta operación del corazón que tuvo en el 2000, ¿no? Mejora y demás. Entonces yo como que me relajo un poco y él empieza otra vez a dirigir, Ujú. ¿no? Sin embargo, él mismo llega un momento dado y me dice, aquí está esta obra, la quieres dirigir. O sea, ya no fue, toma esta, dirígela, es, aquí está esta obra, ¿quieres ¿Quieres? dirigirla? Ujú. Y yo dije, ¿por qué? Me dice, camisa de 11 varas. La leí y dije, wow, mi Brutal. padre, te juro que mi padre está tan subvaluado como dramaturgo. De verdad, la gente que habla mal de la dramaturgia de mi padre o que no habla lo suficientemente bien, no la ha leído Ujú. o no tiene el cerebro y la capacidad para Para entenderlo. entenderla, claro. Pero de verdad, esa obra, dije, este güey es un genio. O sea, independientemente de que sea mi padre, ¿no? O sea, yo siempre digo que yo fui huérfano desde los 4 años. O sea, tenía un papá y tenía una mamá, pero ninguno de los dos estaba en casa, ninguno de los dos se ocupaba de nosotros, ¿no? Y, y entonces no es que tuviera yo el amor a mi papá, no, es que de verdad el señor escribía genialmente, ¿no? Y entonces leí esto y dije, oye, pues esto está mal. O sea, aparte es el tipo de teatro que tú haces, Claro. ¿no? Mi papá me dijo, no, tengo ahorita un compromiso con el CEFAC, con alguien así, tenía que hacer otra obra, No iba a tener ¿no? el tiempo. No iba a tener tiempo, ¿no? Y entonces yo dije, pues va, y entonces le llamé a Hernán nuevamente, a Fernando Escalona, Ujú. a Gaby de la Garza Ujú. Ujú. y a Juan Carlos Rodríguez, ¿no? Le dije, vamos a hacer esto, es física cuántica en teatro, Wow. ¿no? Entonces, ¿cómo voy a abordarlo? Lo voy a abordar porque la física cuántica es bien fácil, entre comillas, abordarlo desde el teatro del absurdo, ¿no? Y dije, no, lo voy a abordar desde el Desde el realismo, realismo, claro. ¿no? Sí, que el género no determine las condiciones como director y como actor de lo que va a suceder, ¿no? ¿Por qué no Exacto, entramos por otro lugar, ¿no? claro, Tal cual. ¿no? Porque aparte de eso, de pronto me parecía que hacerlo de otra manera sería flojera, Ujú, ¿no? ujú. Sí, porque tal vez sintiendo que el género te va a resolver el trabajo, Exacto, la incongruencia de las la cosas, ¿no? incongruencia, ¿no? Ujú, Que muchas veces se elige de esa manera y termina saliendo incluso peor, ujú, exacto. ¿no? Entonces se fueron por ahí. Entonces me fui por ahí y eran 3 obras cortas y escogí 2.
que se llamaba Tema Original y Variación, ¿no? Em, muy complicada, muy complicada. Y para el día del estreno mis actores no estaban listos, ¿no? Em, la mayoría de ellos ya estaban en programas de televisión, en películas, ¿no? Tanto Gaby como Hernán estaban ya muy metidos, Juan Carlos desde hacía tiempo antes, ¿no? El único que estaba por ahí más puntual era Fernando, ¿no? Y, y entonces no llegamos. No llegamos, no tuvimos el suficiente tiempo de ensayos, no llegamos al estreno. Mi papá ve el estreno y llega con mi hermano, lo abraza y le dice, ya pasó. ¿No? Imagínate, yo sentía, Sí. dije, ¿dónde está la pistola? Me pego un tiro ahorita, ¿no? Porque, por supuesto, quieres que le guste a la gente, pero si a tu papá no le gusta, Claro. ¿qué te importa lo que piense la gente? ¿Me explico? Sí llega un momento donde dices, ya, troné. O sea, para mi papá, para mí, la opinión de mi padre era como para los neoyorquinos la opinión de los Los críticos, críticos, ¿no? totalmente, claro. Sí, sí, sí. Y entonces, ya valió, ¿no? Se lo digo a mi mujer me dice, tú eres un chingón. Tú sabes que esto fue porque estos chicos no han trabajado lo suficiente. Trábajalos. Y ahí voy otra vez. Entonces, a ver, chicos, esto no quedó. Habla y otra vez. 2 semanas después hice una función de gala, ¿no? Ujú. Le tuve que llamar de otra manera para ver Claro, si podía para... convocar de nuevo a las mismas personas. No fueron las mismas personas, fueron otras, pero entre ellas mi padre. Sí. Y cuando la vio, se le salieron unas lágrimas y me dice, ay, hijito, ojalá esto lo hubieran visto en el estreno. Te metiste en camisa de 11 varas, ¿no? Yo ya con eso estaba bien, Claro. pero en realidad, en números, sobre todo para Bellas Artes, pues mi segunda obra habría sido un fracaso. Con lo cual no tuve ni siquiera mención, deja tu premio, ni siquiera mención en la premiación de ese año, ¿no? Y, y entonces escribí, empecé a escribir, ¿no? Dije, bueno, escribí una obra que se llamó Vortex. Uh, y empecé a darme cuenta de cómo mis palabras impactaban al público, ¿no? Ujú. Ya para entonces yo ya no tenía el apoyo de nadie. Ni mi papá iba a meter las manos para que me dieran dinero, porque sería nepotismo nuevamente, ¿no? Ni nadie me iba a apoyar porque era el hijo de. ¿Me Ujú. explico? Por lo tanto, lo hice con el dinero que tenía yo de la música, ¿no? Ujú. Empecé entonces me fui al Foro Shakespeare, me fui acá, me fui allá. Y entonces tuve ya ahí una carrera en donde he estado haciendo obras de teatro inteligentes, con una especie de humor eh, negro que le permite ser un poquito comercial a la obra, ¿no? Y esto, pero totalmente invisible para el grupo eh, de la élite del teatro mexicano, ¿no? Ujú. Tengo obras escritas, tengo 12 ya, y o sea, 12 montadas, tengo muchas más, ¿no? Ujú. Eh, dirigidas cualquier cantidad, de hecho tengo ahorita, por ejemplo, el juego que todos jugamos, Ujú. que lleva 10 años en Sí. cartelera, ¿no? Esto, entonces, de pronto me di cuenta que el teatro comercial no se dejaba influir por estas tonterías. Así es. Y entonces ellos me empezaron a dar trabajo y ahí fue cuando dije, Ahí, me voy a es sacar acá. El problema es que mi discurso no es 100% comercial, ¿no? totalmente de acuerdo contigo. ¿No? Totalmente, que uno tiene, o de alguna manera se tiene que estar conjugando, ¿no? Uh-huh. Porque incluso podríamos hablar del tipo de actor, incluso, Claro. ¿no? En su parte formativa, en su parte de entendimiento de la ficción, en su parte de entendimiento de los ensayos, en su Uh-huh. parte de entendimiento de la dirección, ¿no? Eh, que eso supone otro reto también, ¿no? Uh-huh. Otro riesgo al mismo tiempo, ¿no? Porque
pensaría que puedes incluso buscar llevar el discurso, ¿no? Ujú. A esa manera de hacer. Y siento que hay montajes, productores, etcétera, que unos se dejan más que otros y Ujú. que terminan saliendo cosas interesantes, ¿no? Ujú. Porque incluso para los actores van buscando discursos más complejos que solamente ser alguien que dice las palabras y las informa, ¿no? ¿No? No ser solamente informadores, ¿no? En el mejor de los En el casos. mejor de los casos, Ujú. en el mejor de los casos, ¿no? Creo que también este tipo de procesos, este tipo de directores, también pueden marcar la vida de un actor, Ujú. porque frente al proceso se dan cuenta que tal vez están viciados de ciertos procesos previos teatrales, etcétera. O sea, Ujú. su actor se va hacia otro lugar, su actriz se va hacia otro lugar. ¿Cómo surge Amacalone? Eh, Porque yo veo que, por cierto, hoy estamos aquí en Amacalone, que es el espacio del maestro Rodrigo, que es un espacio pues, de creación escénica, y veía yo hace rato que te estaba esperando y demás, que entraban y salían los chicos, pero muy gustosos de estar haciendo sus ensayos y llevaban y traían cosas y los veía que entraban y salían y me dio mucho gusto porque siempre ver un espacio escénico que está vivo a través de los estudiantes me parece maravilloso. ¿Cómo surge? Ujú. Bueno, pues se van juntando cosas, ¿no? Al yo encontrarme con cero apoyo, ¿no? Ujú. Por parte de la chichi gubernamental, ¿no? Y buscando otras cosas. Yo había dejado ya la música profesional, yo había sido pues, ya director musical, productor, compositor, arreglista, bla, 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 de artistas como Cristian Castro, como Rocío Dúrcal, como Pandora, como, o sea, una cantidad enorme de artistas. Eh, Cuando nace mi primer hijo, decido empezar a dejar de las giras porque no quería regresar un día a casa y encontrarme con un hombre que me abre la puerta y me dice, papá, Con un ¿no? extraño, claro. Exacto, ¿no? Sí, Y sí, sí. entonces fui dejando eso, pero claro, al dejar eso dejé el dinero y mi economía se fue así, ¿no? En 2010, bueno, no, en el 2008, mi padre me dice, en 2 años me muero, ¿no? Qué exactitud. O sea, era puntual, era muy Era, puntual, muy fue puntual puntual. hasta ¿Sí? para eso, ¿no? No, la verdad es que se tardó un poquito más, pero sí fue así de, te pasaste. No, bueno, Y me impresiona. sí, 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 sí. sí, sí, esa puntualidad Sí, hasta en sí, sí, eso, sí. esto fue horrible. Y entonces empieza él a enfermarse, ya a estar muy mal, y me empieza a llamar para que lo sustituya en clases, ¿no? Mm, En la UNAM. En la UNAM fue el último lugar donde lo hizo, ¿no? Entonces entré a dar clases al Cefat, entré a dar clases a M&M Studio, entré a ProArt, ¿no? Entré como a diferentes lugares y tenía conflictos porque pues yo llegaba con estas teorías, ¿no? Y la sinestesia de la actuación Así y no sé es, qué así estupidez. es. Y, Sí. y de pronto llegaba y decía, 1 más 1, ¿no? No puede ser. De pronto, de la nada, el nivel de teatro, ¿no? Pero de Desastrosos. actuación, abajo, ¿no? Totalmente. Había pocas escuelas que todavía mantenían una cierta dignidad, ¿no? Como Casa Azul y demás, ¿no? El CUT, ¿no? La facultad, la ENAT, ¿no? Sí, Pero todas las escuelas privadas eran así como de, wow, ¿no? La única que se salvaba era Casa Azul, ¿no? sí. Y pero ahí no me dejaban entrar, ¿no? Casa Azul me dieron chance de entrar a dar combate escénico, ¿no? Que Y es yo otra decía, vertiente, es que tienes está muy varias cañón. facetas ahí, sí, 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 sí. Y se hablaba mucho de tus talleres de combate escénico. Yo recuerdo esto, con mucho gusto mencionar, ¿no? El taller del maestro Rodrigo de combate escénico, sí, sí, sí. Fíjate. Pues pues dije, bueno, pues es mi forma de entrar a Casa Azul y pues lo hago, ¿no? Ujú. Pero de pronto mi padre se empieza a poner más mal
y básicamente me estoy dedicando 100% a conseguirle medicinas, a conseguirle doctores, a conseguirle hospital, a conseguir, o sea, Esas etapas terminales son son devastadoras, devastadoras, sí, son devastan con devastadoras. toda la familia, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y entonces yo había juntado un dinerito para comprarme un terreno donde pensaba construir una casa y de pronto fue de, pues lo vendo, ¿no? Y vendo esto y vendo lo otro y vendo... ¿Por qué? Pues porque de pronto, nada más en un suspiro, ya la cuenta era de 1.400.000 pesos, ¿no? Con lo cual, cuando mi padre se da cuenta que sí está muy, muy, muy mal, entonces ya me dice, quédate con mi clase, ¿no? En la UNAM. Y entonces voy a la UNAM, doy la clase y los alumnos, bueno, no sabes. O sea, desde que entro y digo, mi padre está muy mal, o sea, no me mataron por temor a las consecuencias, ¿no? Pero un rechazo terrible. Me hicieron, o sea, me hacían sentir como el culpable, como si yo hubiera puesto mal a mi padre para impedirles a ellos graduarse Con Héctor con Mendoza. Héctor Mendoza. No, una cosa espantosa, ¿no? Fueron 4 meses para mí de los peores que he tenido en teatro, ¿no? Y justamente hacían eso, ven, ¿y tú quién eres? ¿Y qué sabes de actuación? Y a ver, ¿cuál es la diferencia entre el realismo? Y, o sea, a preguntarme y hacerme cuestionamientos a lo estúpido, ¿no? Que dije, bueno, es obvio que yo no tengo una trascendencia independiente a mi padre en el teatro. Es más, no solamente eso, seamos honestos. La mayor parte de las personas saben de la existencia de Hernán Mendoza, mi hermano, ¿no? Pero no de la mía, ¿no? Me dije, pues una de dos, o que así sea, o tengo que hacer algo al respecto. Entonces regresamos a la parte de cuando me da miedo algo, claro, me pongo a hacerlo. El paracaídas. Claro, ¿no? Y entonces ahí empecé a dar clases y monté mi escuela. Y dije, aquí no voy a seguir un plan de estudios arcaico, ¿no? O un plan de estudios que no funciona, porque aparte mi padre muere justamente, yo creo que ayudó el que cambiaron en la UNAM el plan de estudios, ¿no? Entonces, de pronto de 9 horas que tenían de actuación con él, más otras tantas con alguien más y demás, se reduce a 4 horas a la semana, ¿no? Y yo nada más veo como mi padre decía en el teléfono, sí, Tibor, ok, ni modo. No pasaron 48 horas, ya estaba muerto, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Yo creo que mi padre muere, o sea, el doctor me lo entrega y me dice, ya tienes papá como para 15 años, ¿no? Y murió 15 días después, ¿no? Y yo creo, estoy totalmente convencido de que mi padre muere de desilusión. Muere de, ya hice todo lo que había que hacer en el teatro, las condiciones no están para hacer algo mejor. Uf, ¿a qué me quedo? O sea, no tengo ninguna otra explicación. Saludablemente ya estaba bien, ¿no? O sea, el parte médico no fue así de... O sea, le llamaron un paro cardíaco, ¿no? Pero acaban de operarlo y ponerle un marcapasos, ¿no? Entonces fue como muy lamentable y me aislé. Me aislé de esto. Llegaron muchos directores y demás a decirme, Rodrigo, lo que necesites, bla, bla, bla. Ninguno de ellos cumplió ninguna de las cosas que prometieron. Y eso sí, todos se sienten hijos de Mendoza, ¿no? Pero ninguno estuvo ahí 365, 24/7. Ni uno de ellos, ¿no? Pero eso sí se muere y todo se para el cuello. Claro. El maestro. Y yo tengo